tengo un invitado especialísimo. Ustedes no se pueden perder la próxima entrevista. Vamos a estar hablando de Venezuela. ¿Y por qué vamos a hablar de Venezuela? Amigos oyentes, como ustedes saben perfectamente, porque ustedes están bien informados, porque precisamente escuchan Radio Mambí, en Venezuela se está ejecutando una suerte de diálogo entre oposición y gobierno, que ha tenido como sede, digamos, de la concreción de esos acuerdos México, ¿no? Es en México donde se están celebrando estas actuaciones con el apoyo de la comunidad internacional. No fue que ellos quisieron, es que la comunidad internacional los sienta allí para tratar de buscar, según nos hemos podido leer y hemos podido informarnos, tratar de buscarle una salida a esta situación terrible que tiene Venezuela y todos los venezolanos, ¿verdad? Bueno, el próximo punto en la agenda de esa mesa de diálogo en México es la reinstitucionalización de Venezuela. Todo el mundo habla de que las instituciones en Venezuela no funcionan. Y todo el mundo está de acuerdo, al parecer, nuevamente, que lo fundamental para poder avanzar es la reinstitucionalización de Venezuela. ¿Okay? Y debe existir un garante de ese acuerdo al que se llegue en esa mesa de negociación para que se cumpla en lo interno, ¿no? Lo que allí se acuerde, y no tener que estar recurriendo constantemente a instancias internacionales como ha sucedido para poder, para presionar, en este caso, al régimen de Venezuela a que cumpla con sus obligaciones o con sus promesas cuando ha habido algún tipo de acuerdo. Bien, yo quiero darle la bienvenida desde Colombia al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Gonzalo Oliveros, una institución del derecho en Venezuela. Él está en el exilio, está en Colombia, y a esta hora el magistrado Oliveros me atiende. Estoy muy feliz de tenerlo en el programa, doctor. Buenas tardes, sea usted bienvenido. Hola Lourdes, buenas tardes, mucho gusto, saludos a toda la audiencia. A tu disposición para lo que creas pertinente respecto de este tema que tanto nos preocupa, que es el de la reinstitucionalización en nuestro país. Bueno, la primera pregunta, doctor, que le quiero hacer es que si es posible la reinstitucionalización de Venezuela, dadas las condiciones que tenemos de país, ¿no? Las condiciones de país son las que originan que las partes sentadas en Ciudad de México, casi que obligadas por la comunidad internacional, se vean precisadas a discutir el tema de la reinstitucionalización. Si no tuviésemos ese problema, ese punto no se hubiese incorporado en la agenda, y entiéndase que se incorpora de manera supremamente importante. Venezuela está desconfigurada. Hay un dicho según el cual cada cabeza es un mundo. Imaginemos un mundo con dos cabezas. Ese mundo se llama Venezuela y tiene dentro del país o fuera del país instituciones bicéfalas que complican la situación. La comunidad internacional respecto de Venezuela tiene posiciones divergentes. La primera es que reconoce la gestión del señor Maduro como presidente de la República. La segunda es que reconoce a la gestión del señor Guaidó a la cabeza de la presidencia de la República. Y la tercera es que no reconoce a ninguno de los dos. Ese es el ejemplo perfecto del Fondo Monetario Internacional, respecto del cual no hay forma de que ellos tomen una decisión que permita la llegada de fondos al país. Entonces, esa es una situación que debe ser resuelta y que adicionalmente corresponde resolver a los políticos. Pero ¿cuál es el problema, a mi juicio, fundamental de eso? ¿Es que es acaso la presidencia de la República? Yo la verdad no lo creo, y sobre eso he meditado. El exilio le permite a uno meditar con más tranquilidad que los que están en Caracas, así lo creo, porque ellos están supeditados a la persecución. El exilio le permite a uno meditar con tranquilidad cuál es el problema nuestro. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Lourdes? Sí. Nosotros llegamos hasta aquí porque una sentencia
de la Corte Suprema de Justicia abrió la puerta de esta tragedia venezolana. Y este proceso que en nuestro país se adelanta tiene sus bases fundamentales en el sistema de administración de justicia, en la Corte Suprema de Justicia. Porque quienes están en Caracas, el señor Maduro y quienes le acompañan en su actuación, soportan lo que hacen siempre en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, y de hecho, la pregunta que... No, perdóneme, que le iba a decir que de hecho es precisamente la justicia la institución peor valorada en este momento en Venezuela. Pero es que tiene que ser así, porque, insisto, ¿quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Quiénes deberían ser? Deberían ser los árbitros del conflicto en el país. No deberían estar sujetos a ninguna vinculación político-partidista. Pero resulta que el año 2004, como consecuencia de la sentencia que la Corte, el Tribunal Supremo emitió respecto de los sucesos de abril, señalando que se había producido un vacío de poder, el partido del presidente Chávez decidió aumentar el número de magistrados. Sí. Cuando lo incrementa a través de una modificación de la ley del TCJ. Y cuando lo hace, ¿qué dice? ¿Cuál es el fundamento legal? El fundamento, no legal, perdón. ¿Cuál es el fundamento político para hacerlo? El fundamento político lo dio el señor Pedro Carreño y afirmó que a quienes habían designado o que quienes iban a designar tenían que ser personas vinculadas a ellos políticamente, porque no iban a permitir que se produjeran decisiones como la que ocurrió con el vacío de poder. ¿Y qué ha traído eso como consecuencia, Lourdes? Nosotros tuvimos un proceso de reforma constitucional que fue negado, en el cual se planteó la posibilidad de la reelección indefinida. Lo negamos, pero el presidente Chávez lo planteó vía enmienda y, ¿qué cosas? La Corte Suprema de Justicia le dio luz verde. Todas las decisiones que se negaron con ocasión de la reforma constitucional fueron implementadas vía legislativa. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia? Le dio luz verde. Cuando el presidente Chávez no se presenta a la toma de posesión el 10 de enero del 2013 y en consecuencia, conforme a la Constitución, se había producido la vacante absoluta de la presidencia, ¿qué hace el Tribunal Supremo de Justicia? Dice, hay una continuidad constitucional, el presidente encargado es el señor Maduro. Nuestro problema ciertamente es político, sí, pero está sustentado en un Tribunal Supremo de Justicia que no es confiable para nadie. Para nadie. Y ese problema hay que resolverlo. Y para allá iba, ¿no? Porque evidentemente es algo también que la comunidad en pleno lo solicita y lo suplica, ¿no? En Venezuela, amigos oyentes, para que se hagan una idea, hay un gran temor, los jueces tienen gran temor de tomar cualquier tipo de medida en algún caso, como por ejemplo el que tenemos ahora con el periodista Roland Carreño, porque las consecuencias de darle la medida a este periodista puede causar que los encarcelen, que los destituyan o que los desprestigien y que más nunca consigan un trabajo, magistrado, ¿no? O sea, que habría que darle garantías a fiscales y jueces para poder operar sin politización alguna. Pero hacia allá va mi pregunta, que es, ¿cuál es la propuesta que existe o que está sobre la mesa para reinstitucionalizar el país? ¿Cómo comienza eso? ¿Cómo se le da cuerpo a eso? Porque es muy fácil decir, bueno, el próximo tema es la reinstitucionalización de Venezuela. Bueno, hay que empezar por precisamente la justicia. ¿Cómo se hace eso, magistrado Gonzalo Oliveros? ¿Por dónde se comienza? Parece un monstruo de 1000 cabezas. El monstruo de 1000 cabezas lo empiezan a resolver los políticos, quienes están quienes ocupan o afirman ocupar la presidencia de la República, pero sobre todo la Asamblea Nacional o los asambleístas, tanto los que sostienen que están vigentes del 2000 electos en diciembre del año pasado, como los que integran la Asamblea Nacional del año 2015, que estiman están en continuidad. ¿Cómo se hace eso? La ley del Tribunal Supremo se hace vía acuerdos, no queda otra, porque en Venezuela nadie derrotó a nadie, y por el contrario, soy de los que cree que todos salimos derrotados. 6 millones de venezolanos por el mundo lo evidencian, nos derrotamos. Diría el presidente Pérez, nos autosuicidamos.
pero en todo caso hay que utilizar los elementos que la ley da. La ley del Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución establece que el Tribunal Supremo de Justicia se organiza conforme a los términos de la ley. El artículo 8 de la ley establece cuál es el número de magistrados de la Corte, del tribunal. En este momento, ¿cuál es el problema del tribunal? El tribunal en Caracas está desconfigurado. ¿Por qué? Porque hay 13 magistrados que no tienen técnicamente o legalmente, a juicio de una parte del país, utilicemos ese término, la condición de tales porque fueron destituidos por la Asamblea Nacional, 13 principales y 20 suplentes, y son los que nos encontramos en el país. Y por tanto hay 13 principales y 20 suplentes que están en Caracas, ¿de acuerdo? Ejerciendo esas posiciones. Hay un grupo de magistrados de esos 13 y 20 que sostienen que ellos son el tribunal venezolano y se califican como legítimos, lo que origina que entonces también se pudiera hablar, bajo ese argumento, de dos tribunales. Eso no es posible en ningún país, eso no es posible en ningún país del mundo. Eso hay que resolverlo y eso es lo que corresponde hacer a los políticos, modificando la ley del TCJ. ¿Cómo? Reduciendo el número de magistrados. Hacia allá iba. Si a usted no le parece que hay demasiados magistrados en Estados Unidos, hay 9. ¿Por qué nosotros tenemos cuántos? ¿Cuántos son? 30 y pico. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, esa es una buena pregunta. Pero como quiera que el tema no es el número en este caso, sino la necesidad de reinstitucionalizar, el mecanismo es aplicando ese viejo juego infantil nuestro venezolano. No sé si en los Estados Unidos la comunidad latina lo jugaba de la sillita. Sí, claro. Eliminemos sillas. Al eliminar sillas, todos quedan por fuera. Yo utilizo el término, todos quedamos por fuera. Pero hay que integrar el Tribunal Supremo. Mientras, conforme al proceso que establece la Constitución venezolana, no se haga, hay que cubrirlo con los que están, con los que se designaron a partir del 2011 en adelante. Y de allí los actores políticos tienen que elegir, esa es una propuesta, ojo, esa es una propuesta, deberían elegir de mutuo acuerdo los 21, porque en lo personal yo pienso que lo correcto es que sean 21 magistrados en lugar de los 30 y pico que proponen, que están en la actualidad. Si se reduce el número, todos quedan por fuera de ese grupo que está allí, ese es el line-up con el que se puede jugar, se integran hasta que la nueva Asamblea Nacional, y allí aplico el Estatuto de la Transición, hasta que la nueva Asamblea Nacional designe conforme a los términos de la Constitución a los nuevos magistrados. Me podrán preguntar, Lourdes, porque esa sería la pregunta lógica, bueno, ¿y quién los va a designar? Bueno, allí yo aplico una teoría. Si ambas partes sostienen que tienen una Asamblea Nacional, que ambas partes se pongan de acuerdo y ambas partes designen a los magistrados de común acuerdo. El mismo número, las mismas personas. Y tendrán que hacerlo, magistrado, porque si de verdad están llevando ese tema de la reinstitucionalización de Venezuela, pasa por aquí. No puedes reinstitucionalizar el país sin esto, sin empezar por la justicia, ¿correcto? Cuando se planteó en enero del año 19 la célebre triada, sede de la usurpación, etcétera, etcétera, escribí una columna donde sostenía que el orden de los factores alteraba el producto y que en efecto lo primero que había que hacer era resolver el tema de la justicia. Pero es que eso tiene una explicación, Lourdes. ¿Quién es el juez? El juez es el que decide el conflicto. Y ese juez tiene que ser confiable para todos los actores. No puede ser posible que ese juez sea un sparring de uno de los contendores. Correcto. Y que de repente le lanza a los ojos del otro contendor, tierrita en los ojos, y mientras este contendor se limpia los ojos, el boxeador lo golpea a mansalva. Eso no es posible. Necesitamos un Tribunal Supremo de Justicia confiable para todo el país. No un TCJ del gobierno o un TCJ y eso de la oposición. Y eso es posible con el gobierno que tenemos en Caracas, magistrado. Eso es posible. Eso es lo que hay. Pero la gran ventaja de eso, Lourdes, es que por primera vez están sentados como observadores y garantes en esas negociaciones grandes ligas. No estamos hablando de pequeñas naciones en las cuales
en la chequera venezolana influía de una u otra manera. Estamos hablando de los Estados Unidos de América, que están en la oficina de al lado de lo que está ocurriendo, del salón de al lado donde se está discutiendo, y está Rusia, que tiene intereses políticos, económicos y geoestratégicos en la situación venezolana. Lourdes, nosotros nos estamos convirtiendo en un incordio en el mundo. No es fácil atender a 6 millones de venezolanos, y lo es mucho menos cuando para buena parte de la comunidad internacional nosotros no somos refugiados, como lo sostiene ACNUR, sino que somos simples migrantes. ¿Y por qué hacen ellos la diferencia? ¿O cómo se evidencia la diferencia? Se evidencia por los aportes que la comunidad internacional le da a la migración siria y a la migración venezolana. En una proporción de 10-1. 10 para la siria, 1 para la venezolana. Nosotros tenemos que resolver nuestra situación. Estamos obligados a eso. Quienes de alguna manera creemos que es posible, que es necesario hacer lo conducente para que eso ocurra, lo hacemos. A lo mejor no se da, no se dio, pero nadie nos podrá decir que no hicimos el intento, que nos quedamos solo en la crítica. No, hacemos la crítica y proponemos alternativas. Yo decía al comienzo de la conversación, magistrado, lo siguiente, que el tema de la reinstitucionalización y los acuerdos que se lleguen allí en México, o lo que ya se estén negociando y se vaya a concretar en México, como sea que suceda, el tema es que tiene que haber alguna manera de que haya algún tipo de garantía de que se cumpla a lo interno de Venezuela lo que allí se negocie, o al acuerdo al que se llegue. Y debería de haber alguna manera de que exista no sé qué figura para poder garantizar ese cumplimiento a lo interno, y no que tengamos que estar como en este peregrinaje que llevamos años con las instituciones a nivel internacional, es decir, con las instancias internacionales. Hemos ido a todo lo que existe para llevar el caso Venezuela. ¿Cómo se puede manejar eso, el cumplimiento de ese acuerdo a nivel interno, magistrado? Lourdes, tú sabes que me llamó la atención a mí de la primera foto, o la foto de familia que se tomaron los negociadores en México. Ajá. Los micrófonos. ¿Por qué en una reunión donde estamos frente a frente, como que estuviésemos comiendo, necesitamos micrófonos? Se necesita micrófonos para dejar constancia interna entre quienes dialogan y externa respecto de los que allí están representando a la comunidad internacional, de lo que se dijo y cómo se dijo y el objeto con el cual se dijo. Nuestro mejor garante de lo que va a ocurrir en esas negociaciones son las personas, los países que allí se encuentran. La reacción de ellos determinará el cumplimiento o el incumplimiento de alguno de los factores. Si alguno de los factores incumple, habrá reacciones en sentido de castigo hacia lo que allí ocurrió. Seguramente o lamentablemente ese castigo pudiera verse reflejado en los venezolanos. Esa es la consecuencia lamentable de nuestros errores y nuestros inventos. Nosotros abrimos una puerta, sacamos de la botella un duende y no sabemos cómo podemos meterlo. Y hemos tenido lamentablemente que recurrir a la comunidad internacional ante nuestra incapacidad de resolverlo nosotros. La presencia de la comunidad internacional es la que nos garantiza, ojo, de todos los actores allí presentes, no se piense que son solo los que apoyan al señor Guaidó. No, señor. De todos los actores allí presentes, es la mejor garantía de que lo que allí se acuerde se pueda cumplir. Y ojalá que este tema de la reinstitucionalización pueda empezar a implementarse, porque eso sería una ganancia extraordinaria para los venezolanos, para los que están adentro y para los que afuera también nos encontramos. Estamos conversando con el magistrado Gonzalo Oliveros, magistrado venezolano del Tribunal Supremo de Justicia. Él está en el exilio en Colombia. Y a propósito de este tema, les recuerdo el segundo tema, el próximo tema,
En México, queridos amigos oyentes, el próximo punto a tratar de la mesa de diálogo en México es la reinstitucionalización de Venezuela. Hay un foro donde va a participar el doctor Gonzalo Oliveros, que es el próximo miércoles, este miércoles vía online a través de Zoom. Yo le voy a colocar en las redes sociales ya cómo se pueden conectar a ese foro donde van a precisamente a discutir grandes juristas. Está la doctora Magali Vázquez, una institución además queridísima, el doctor Juan Rafali, Leonardo Morales, José Vicente Carrasquero, invitado aquí constante, el doctor, el magistrado González Olivero, el magistrado Alejandro Rebolledo y Pedro Peñalosa van a estar, por supuesto, en ese foro discutiendo este tema de precisamente del próximo punto de que es la reinstitucionalización de Venezuela, y que sin duda dentro de ese punto, el punto 1A es la justicia, que en este momento, queridos amigos oyentes, en Venezuela es la institución peor valorada por los venezolanos, y es por las características que el magistrado nos acaba de explicar. Le agradezco mucho, magistrado Gonzalo Olivero, por acompañarme. No sé si tiene alguna reflexión final, me queda un minutico. Lourdes, nuestro país vale la pena. Todo lo que los venezolanos hagamos dentro y fuera de ella para ayudar a resolver nuestra situación de la manera constitucional, pacífica, es lo mejor que podemos hacer. Los venezolanos no tenemos armas. Nunca hemos resuelto nuestros conflictos políticos con armas. Esa es una experiencia ajena a Venezuela. Si esta experiencia fracasa, intentaremos otra y otra y otra y otra, hasta lograr que Venezuela sea un país democrático y libre como el que tuvimos. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias a usted, magistrado. Le agradezco enormemente su tiempo. Gonzalo Oliveros, a esta hora desde Colombia, magistrado, una figura notable el derecho en Venezuela. 5:27, vamos a identificar la emisora. Al regreso, queridos amigos oyentes.